Módulo 2. ¿Qué sucede? Las leyes de reforma se imponen y por lo tanto triunfan los liberales. ¿A qué se refiere esto? En la guerra civil, donde todos estamos en el mismo barco y vamos en el mismo mar, pero no todos queremos tener el mismo rumbo, entonces los jaloneos de timón pueden hundir el barco, pueden hacer que el barco termine naufragando. Entonces hay que imponer algo, y todos tenemos alguna razón, aunque no tengamos ninguno la verdad. Una razón es una forma parcial de ver la realidad que se aplica en cierta medida a lo que yo digo que se aplica, y sí es cierto, pero no es todo lo que hay que aplicar. Por lo tanto, ese juego de razones tenía que imponerse en algún lado y teníamos que seguir un cierto rumbo. Hoy vemos que muchos países han seguido rumbos ligeramente distintos al nuestro y están mucho mejor. No significa que nosotros seamos un país equivocado, porque hay otros rumbos que también están correctos como el nuestro, porque nosotros tenemos ventajas. Pero tomamos esa decisión y por allí nos fuimos. ¿Qué hemos hecho después de esa decisión? Lo vamos a analizar en los siguientes módulos. Pero en el momento que tomamos esa decisión fue gracias a que hubo una promulgación de las leyes de reforma en boca de los liberales, en escritos de don Benito Juárez. Los liberales triunfan gracias a las leyes de reforma. ¿Cuáles son las estrategias básicas de esas leyes? Bueno, cuando nosotros pensamos en una ley, decimos: la ley de tránsito no me permite pasarme los semáforos en rojo. Entonces no estamos hablando de una ley general, sino una ley particular, una situación particular aplicada al momento del tránsito. Bueno, aquí estas leyes en general quieren imponer el Estado laico, pero la aplicación práctica de las leyes iba sobre todo sobre quitarle los bienes a la iglesia para quitarle su poder económico y sacarla del juego económico, como habíamos dicho. ¿Es eso correcto? Bueno, podemos decir que en defensa de las iglesias tienen derecho a tener sus recursos, porque vivimos en una situación de capital, vivimos en base a lo que tienes. No todos podemos entrar a la casa de todos porque es propiedad de otro. Ese juego de propiedades se le da a las personas o a las instituciones que tienen representación. Habíamos hablado de las representaciones egoístas, de las representaciones naturalmente egoístas, para que pudiéramos tener identidad. Bueno, las iglesias tenían una identidad que le usurpaba identidad al individuo. En un intento de sacarla, en general, le quitaron sus bienes. La iglesia había acumulado bienes, no solamente como iglesia, sino también como haciendas, dinero, oro. Lo había acumulado porque al final de cuentas pues no existían los bancos modernos, no existía el internet, no existía todo lo que conoces tú hoy en día para poder hacer intercambios. La iglesia era representante y los gobiernos eran temporales, pero la iglesia era permanente porque supuestamente viene de Dios. Eso es lo que todos creemos cuando creemos en una iglesia, en una deidad, y la deidad está ahí para siempre. Por lo tanto, yo le puedo dar mi dinero, total no me lo voy a llevar, mejor que él lo tenga cuidado. Ese tipo de razonamientos muy simplón que acabo de utilizar le servía en general a la sociedad para entender que la iglesia tenía que tener poder económico, pero la iglesia también tenía prácticas comerciales. Una de ellas era dar dinero al interés, dar dinero prestado. Entonces había que quitarle esas capacidades económicas para quitarle pues las manos para tomar decisiones sociales. Y entonces al promulgar esas leyes se dio un avance. También vas a ver que hubo intervención extranjera en el triunfo de los liberales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto no era idea de Benito Juárez, era una aplicación de don Melchor Ocampo, Benito Juárez, Santos Degollado, todos aquellos que intervinieron, y los que no lo aplicaban pero no se oponían, porque sí les parecía lógico pero no era el momento, podían decir gente como algunos gobernadores, pero no se oponían contundentemente a la aplicación liberal. Bueno, aparte de Benito Juárez y México, pues ya estaba en muchas partes del planeta. Eso le había costado la cabeza a los reyes en Francia, le había quitado poder del gobierno a los reyes en Inglaterra y había generado presencia de gente como Abraham Lincoln en los Estados Unidos. Y es exactamente por allí donde viene la intervención extranjera para apoyar una solución política que parecía lógica en el planeta entero. Cuando parece lógico en el planeta, todos lo hacemos. Y generalmente liderado por países extranjeros nos llegan ese tipo de cosas. Bueno, en el caso particular del triunfo de las ideas y de los gobiernos, también hubo apoyo extranjero. Y entonces es lo que llamamos en este módulo 2 el triunfo de las leyes de reforma, que son antibienes eclesiásticos, no anti-iglesia. La iglesia puede existir, y es más, puede haber muchas iglesias
porque una de las ideas era la libertad de culto y la libertad de prácticas religiosas, con la intención de quitarle la relación económica a la iglesia con los aristócratas derivados de la monarquía.